Hermanos, esta tarde a Él es digno de toda alabanza y adoración. Exalte su nombre. Deje que el Espíritu del Señor ministre su vida. Que la presencia de Dios tome el control en su vida esta tarde. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Al que es digno de toda honra y de toda gloria. El que dio su Hijo, dice su palabra, para salvar a la humanidad, para ser nuestro sanador, nuestro libertador. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él es el centro de nuestra adoración. Él es el centro, Él es el motivo por el cual nos reunimos en este lugar. No pierda el enfoque del por qué usted viene a este lugar. No es la presencia del pastor, no es la presencia de los que ministran en el altar. Es la importancia de la persona de Jesús en medio de nosotros. El motivo por el cual nos reunimos es para rendirle culto a Dios. Por eso es que no nos debe importar lo que esté pasando alrededor, sino solamente adorarle y honrarle a Él. Dice, puesto vuestros ojos en el hechor y consumador de nuestra fe, de nuestras vidas, Cristo Jesús, el que tiene el poder para restaurar vidas, para sanar vidas, para poner órganos nuevos. Él hace sanidades, hace milagros, resucita a los muertos, le da vida a los moribundos y le llena de su espíritu a los que están muertos en el espíritu. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y tenemos la vida en Cristo Jesús. Te damos gracias esta preciosa tarde, Señor. Abra su Biblia en el amor del Señor, en la primera, una de las cartas pastorales, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, en su capítulo 4, versículo del 6 al 16. Primera carta de el apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 6 al 16. Vamos a estar leyendo estos 10 versículos y pidiéndole al Señor que por favor nos envíe lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Esto no es lo que el predicador quiera vender, ni el mensaje que el predicador quiera traer, es lo que yo necesito para mi vida y lo que usted necesita para su vida. ¿Lo tiene? Primera epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Lo conocemos a través de la escritura que le llamaba hijo en la fe, aunque no es hijo de él porque no lo engendró Pablo. Él viene educado en una familia cristiana desde niño, pero fue un muchacho que se apegó mucho a la escritura y Pablo pues vio esta virtud, este llamamiento en él y lo nombra para que pueda aún sustituirle después de su partida. Dice la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí le aparece como subtítulo un buen ministro de Jesucristo. Estas son una de las cartas pastorales, las cuales se usan para enseñar a los pastores, porque es dedicada a pastores, pero todos somos ministros según la Biblia. Todo cristiano es un ministro, si no tiene a quién ministrar, al menos tiene su propia vida. Somos ministros de nuestra propia vida, que es uno de los términos que vamos a usar hoy. Entonces tenemos que conocer cómo podemos manejar, cómo podemos gestir, dice en italiano, nuestra vida.
Entonces dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, acá Pablo exhortando a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que esta palabra sea el alimento, sea la medicina para la enfermedad o la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Señor, te damos gracias esta tarde. Te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y te damos toda la honra solamente a ti, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos has concedido, el habernos levantado y el poder estar acá en esta casa, alabando y glorificando tu nombre. Ya, Señor, en la primera reunión, hoy en la segunda reunión que estamos acá, te agradecemos de una manera muy especial. Seguimos, Señor, creyendo a tu presencia, seguimos creyendo a tu palabra, seguimos creyendo, Señor, a las maravillas que tú sigues haciendo en medio de nosotros. Ayuda a nuestra incredulidad para que nuestra fe siga creciendo cada día, Señor, y para que podamos ver tu gloria en cada momento que nosotros compartimos de ti, hablamos de ti, predicamos de ti, te exaltamos a ti a través de los cantos. Queremos tener esas experiencias espirituales en este lugar, Señor, y queremos, Dios mío, ser edificados a través de tu palabra. Esta tarde ponme en tus manos este pueblo presente y te pedimos, Señor, que puedas enviarnos el maná del cielo, que puedas enviarnos el alimento que necesitamos, que puedas enviarnos la medicina que necesitamos para nuestras enfermedades. Creemos en ti, Señor, y sabemos que tu palabra es poderosa y que hace milagros, que hace maravillas, que hace sanidades. Señor, ministranos con tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendice esta congregación y que este tiempo sea dedicado solamente a ti. Háblanos conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra, papá. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano, en su lugar. Gloria a Dios. Y seguir alabando y glorificando este nombre que está por sobre todos los nombres. El nombre de nuestro amado Jesús. Jesús el Cristo. Ese es el llamado. Jesús hombre y Cristo Mesías, ¿verdad? El enviado del Padre, el Salvador de la humanidad. El Dios nuestro, nuestro Redentor, la luz del mundo es Cristo Jesús, el pan de vida,
La puerta de las ovejas, la resurrección y la vida es Cristo Jesús. A Él le rendimos culto, a Él le alabamos cada vez que nos reunimos en este lugar. Eso es parte de nuestra búsqueda, de nuestra devoción a Dios. Pero hay este mensaje de esta tarde y que tiene su nombre muy conocido, ¿verdad? Basándonos en el versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo. Qué precioso los consejos de la palabra de Dios. Y uno de los propósitos del apóstol Pablo, que no va enfocado solamente a enseñarle a Timoteo, sino que la palabra dice que fue escrita para que nosotros hoy podamos disfrutar de ella. Entonces fue escrita para que viva en un presente absoluto, y por generaciones ha sido usada, creída, amada esta palabra, y siempre ha funcionado. Y hoy en nuestra generación nosotros seguimos leyendo las mismas frases. Entonces esta preocupación del apóstol Pablo hacia Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. Ese es el propósito, ese es lo que le preocupaba a Pablo, y nos debe preocupar a nosotros, que todo cristiano tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, que es lo que predicamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, por la palabra del Señor, hermanos, nosotros conocemos a nuestro enemigo. Tanto así que si yo le pregunto en este momento, usted como buen cristiano, ¿cuántos enemigos la Biblia nos menciona? Dice que tenemos 3 frentes de lucha, ¿verdad? El enemigo principal pues es Satanás con todos sus demonios. Él fue derrotado, enviado a la tierra, y ha venido, hermanos, para hacerle la vida imposible a la humanidad, pero especialmente a los elegidos, especialmente a los escogidos, especialmente a los que han sido rescatados y lavados con la sangre del Cordero. Entonces Él es nuestro enemigo principal. Luego la Biblia dice que hay otro frente de lucha, que es el mundo, o sea, el sistema de vida. El sistema de vida que la humanidad, los hombres pensadores se han creado, guiados lógicamente por el pensamiento macabro, diabólico de Satanás con todos sus demonios. Entonces tenemos los grandes pensadores en la sociedad que le están dando el rumbo de vida al mundo. Y por eso es que tenemos un mundo que nos acecha, que nos atrae, que nos provoca, que nos persigue. Ellos hacen un trabajo muy fino con el fin de persuadir y de conquistar al ser humano, porque la idea es que todo ser humano se incline a ese pensamiento de vida, en el cual no se inclinan solo los que no conocen a Jesús, sino que la iglesia es muy afectada, porque el punto principal de ataque del diablo pues es la iglesia, los elegidos. Y ellos están trabajando muy fino, muy cuidadosamente, con el fin de convencernos. Es tan especial el trabajo malvado que hace el diablo. Satanás es muy fino para trabajar. Y nosotros los cristianos, cuando nos exigen fineza, perfección, nos molestamos, porque nosotros queremos hacer las cosas a como sea, y que el Señor las modifique, y que al Señor le agrada todo lo que nosotros hacemos, sea como sea, y no es verdad. Entonces Él trabaja muy fino, es tan fino que la Biblia misma nos enseña, con el pasar de la historia, que grandes hombres de Dios terminaron involucrados en un sistema de vida sin darse cuenta. Ahora, si estos hombres de Dios que han quedado plasmados en la palabra de Dios fueron introducidos, engañados
y llegaron, hermanos, a caer en un sistema de vida sin darse cuenta. Imagínense nosotros, que somos pequeños soñadores. Podemos hablar de un Lot. Cómo Lot decidió por las mejores tierras, que no era para él la promesa, era para su tío Abraham. Pero el tío le dejó escoger y él escogió las mejores tierras. Y dice que fue plantando sus tiendas por toda la ribera del Jordán. Pero conocían los linderos del territorio de Israel. Pero habían dos ciudades importantes en el tiempo de Lot. Y eran las dos ciudades que no existen más: Sodoma y Gomorra. Pero dice que cuando la maldad de la humanidad subió hasta Dios, Dios decidió rescatar a Lot. Pero nos quedamos en que Lot había puesto sus tiendas hasta la frontera, hasta el límite de estas ciudades. Pero cuando Dios decide rescatarlo, resulta que Lot, dice la Biblia, está dentro de Sodoma y Gomorra. Y no solamente está dentro viviendo, sino que se había constituido en un hombre principal de esa ciudad. ¿Se recuerda cuando el imperio babilónico lleva prisionero a los judíos por primera vez? Y van los príncipes, los sabios, y en ellos está Daniel, o sea, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que tenían ellos. Y son escogidos por el rey porque estos eran príncipes sabios. O sea, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque nosotros sin Dios pues, teníamos muchas limitaciones. Y todavía las tenemos, pero hoy fluimos por el poder de Dios, que nos ha hecho descubrir habilidades y talentos en nuestra vida para poder servirlas a Él. Pero es para ponerlas a disposición de Él. Pero cuando Satanás ve estas habilidades, por eso es que usted ve que los mejores líderes de las iglesias caen y vienen al mundo y vienen a ser usados por Satanás con sus habilidades que ellos tenían. Porque él busca a los príncipes, busca lo mejor. Por eso es que donde está el peor ataque en la edad donde Satanás ataca más, es en la edad de la juventud. Pues están en todo su vigor, están en todo el desarrollo de sus habilidades, de su fuerza y de su conocimiento. Entonces él está destruyendo la juventud y los deja abobados ahí. Pero los usa para seguir generando maldad en la humanidad. Pero el enfoque es cuando Dios quiere rescatar a Lot, Lot estaba metido dentro de ese sistema de vida. Y gracias a la misericordia de Dios que quiso rescatarlo a él. Entonces, este frente de lucha que es el mundo, ¿verdad? No es solamente verlo como una parte mundana, como una parte que está al otro lado de esa pared, en la cual yo sé que al salir de esa puerta me voy a enfrentar al mundo. Pero ese pensamiento es un pensamiento lógico y es un pensamiento que no nos ayuda, porque lo que tenemos que descubrir es el sistema que Satanás está usando para poder influenciarme, atacarme y engañarme. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hablar, que no ese es el tema de hoy, de hablar de este frente de lucha, ¿verdad? Que es malvado. Pero el tema de esta tarde es frente de lucha que no tiene nada que ver el diablo. Tampoco es el mundo con todas sus patrañas y su sistema de vida, sino que este frente de lucha del cual Pablo nos habla es de nosotros mismos. ¿Sabía usted que Satanás no va a llevar a nadie al infierno? Los hombres se están yendo al infierno por ellos mismos. Así, el principal enemigo y el que se mueve, ¿verdad? El cerebro intelectual, llamémosle así, es Satanás. Pero si nosotros nos preparamos y nos consagramos para Dios, Él no logrará engañarnos a nosotros.
Entonces hay una parte de culpa de los seres humanos. Por eso es que Pablo dice, y es uno de los más criminales, este frente de lucha, nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos podemos perder sin estar en el mundo. Nosotros mismos nos podemos perder sin dejar de creer en Dios. Y lo vamos a ir viendo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. El sistema de iglesia que tenemos en el mundo. Evangélicos, ministros, grandes líderes. Y es donde la iglesia ha entrado en una confusión porque los ve ser usados por Dios, porque no han negado la fe. Pero ya se torcieron. Y se torcieron descuidando el personaje. Por eso es que cuando estudiando un poco el significado del culto, hablando del culto, la homilía de la cual nosotros hacemos acá en este lugar, cuando usted se pone a estudiar eso, entonces hay buenos consejos basados en la doctrina, fundamentales en la palabra de Dios. Porque se ha perdido el buen sentido del culto, porque el culto es rendirle adoración a Dios. O sea, usted no dejó de dormir hoy y venirse a la iglesia por venir a lucir su vestido, ni por venir a ver la ropa al pastor o los zapatos al pastor, o por venir a ver la pintura o los aretes del otro hermano, o por venir a ver los defectos o errores de los demás. Si usted vino para eso, usted ha perdido la dirección del culto. Porque lo que me mueve ir a un lugar a adorar es que en ese lugar se adora a Dios. O sea, venimos a rendirle culto al Señor. Venga la Juana o no venga la Juana, yo vine a darle culto a Dios. Digo, ¿por qué la gente ha entrado en dificultad? Y comenzando desde los líderes. ¿Por qué? Porque se ha perdido el centro, el significado de el por qué nosotros nos reunimos en un lugar donde se adora a Dios. Y vamos a ir viendo algunas cosas, por ejemplo, de lo que Pablo dice: ten cuidado de la doctrina, que tiene que ver con la predicación de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es tremendo esto, hermano. Déjeme enfocarle que es el enemigo más criminal que nosotros tenemos en la vida, ¿verdad? Y que es difícil poderlo nosotros, podernos liberar. Es el más difícil de poder enfrentar. Porque cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos de la parte carnal en nosotros. O sea, la materia en la cual, hermano, están arraigados los sentimientos y las emociones y los rasgos del carácter del hombre. Entonces, es difícil poder trabajar con eso, y es difícil de vencer. Vea lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23. Vea lo que nos dice el apóstol Pablo, que no es el neoapostolismo de hoy, sino que es uno de los hombres escogidos por Jesús. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Usted le pregunta a una persona por qué peca, dice que yo no tenía planificado pecar. Después puede llegar un cristiano a decir: yo no siento deseo de pecar. Si se santifica y se consagra, pero son contados con los dedos. Porque todos nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, y casi siempre, ¿verdad?, nuestras oraciones son: perdóname, Señor. ¿Por qué siempre estamos pidiendo perdón? Porque somos conscientes de que de una o de otra manera hemos fallado.
Porque vi, como decía uno de mis hermanos en el ayuno de hombre, porque le tiré el ojazo a la otra hermana de ahí. Porque por ver se peca. Y no puedo sacarme los ojos porque es un sentimiento en el corazón. Son cosas que se han arraigado en el carácter del hombre cuando se despierta la parte carnal del hombre. Y esa es nuestra batalla. Yo ayer fui a poner combustible y voy a desayunar y voy entrando al centro comercial y viene saliendo una pareja. Entonces viene saliendo la muchacha con el muchacho, vienen con sus compras, pero se va cruzando una muchacha por ahí. Entonces el hombre va así y yo vengo de frente y yo voy viendo que la pareja de él va que lo ve a la muchacha y lo ve a él. Sin que él se dé cuenta, pero ella lo va observando porque ella sabe qué pieza tiene. Y yo sé que le pasa a muchos cristianos también, ¿verdad? Entonces, esa parte se manifiesta en la vida de los hombres y entonces se vuelve muy difícil. Y esto lo expone el apóstol Pablo. Dice, pero hermanos, dice, yo me deleito en los mandamientos de Dios. Si yo no quisiera fallarle al Señor, ¿quién quiere pecar, pues, hermano? Si el pecado trae desgracia, trae enfermedades, trae destrucción, ¿qué tantas cosas trae el pecado? Consecuencias negativas a nuestra vida. Hermano, ¿quién quiere pasar por esa calamidad? Pero dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y la ley de la carne. Y que me lleva cautivo. Pablo caía prisionero y era llevado cautivo obedeciendo a sus sentimientos o emociones o deseos carnales. Dice, me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Bueno, el diablo no puede estar en todos lugares. Así es que si el diablo está usando a alguien por allá, no puede estarme atacando a mí. ¿No? O sea, me puedo deshacer de él por un tiempo, pero ¿y de mí mismo? Usted vino a la iglesia y se trajo. Usted se va de la iglesia y se lleva. Usted se lleva a dormir, usted se levanta a usted mismo. O sea, en el cuerpo está condenado el pecado. Por eso es que el cuerpo es la parte moribunda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a deshacerme de este hombre? Versículo 24. Vea lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo hasta que me muera? O sea, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Si este cuerpo es mortal, hasta que me muera voy a tener que luchar con él. ¿Verdad que fuerte este enemigo? Y no lo hemos querido valorar. Y seguimos manteniendo a veces algunas posiciones. Yo sé quién soy. Yo me conozco bien. Yo sé cómo estoy con el Señor. Y a veces esas expresiones son de las personas más debiluchas. Porque los sabios saben que la Biblia dice, escapa, huye, abandona, pelea. O sea, eso lo sabe, pero aquel que cree, dice, por eso es que aparece el otro y dice, el que cree estar fuerte, bueno, mire que no caiga. O sea, lo va a demostrar permaneciendo firme. Pero con el pasar del tiempo usted ve que el que dijo estar fuerte cayó. Entonces no estaba tan fuerte que digamos. Pero ¿cómo nos podemos deshacer, hermanos, de este cuerpo pecaminoso? Por eso es que Pablo tiene que decirle a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces hay un montón de cosas, ¿verdad? Que nos suceden a nosotros mismos, que el diablo no tiene nada que ver. Tiene que ver nuestro carácter. Es que no sé qué pasó, hermano. El diablo llegó y me agarré a golpe con el otro. No, el diablo no llegó. Es problema de que no has educado tu carácter, pidiéndole al Señor
humildad, sencillez, mansedumbre, templanza, dominio propio. Porque si ganas de pelear cada rato se aparecen todos los días. Ganas de hacer algo, usted ve hasta una injusticia y le viene la ira santa. Qué injusticia, ¿no? Y quiere abogar y quiere pelear y quiere entrar usted en discusión y dice la suya también, sin que nadie se lo estuviera pidiendo. Pero viene esa parte del carácter del hombre. Entonces cuando dice ten cuidado de tú mismo, tiene que ver, mucho influye el carácter de nosotros los cristianos. Por eso es que repito esto, y es importante, ¿verdad? Que el trabajo principal del Espíritu Santo en la vida de los cristianos está en el carácter. Si lo que el Espíritu Santo desea, más de que yo le diga lléname, lléname, lo que Él desea es que yo le diga haz de mi carácter lo que tú quieras hacer. Moldéala a tu manera. Hazme morder el suelo si es posible. Haz que me pisoteen porque no me gusta. Pero eso no lo decimos. Nosotros le decimos que nos llene para danzar, para profetizar, pero no le decimos que trabaje en nuestro carácter. Tanto así que cuando pasa la unción me viene la otra. Y pueden haber cultos muy gloriosos y momentos muy lindos donde Dios me usa, pero basta que me enfrenté y me confrontaron mi carácter y yo desbarané todo. Porque antes de que el Señor me lleve a danzar, que me trate. Antes que el Señor quiera usarme con profecía o con lo que sea, que me trate. ¿Por qué? Porque la vida no es solamente de unción, la vida es de relación con la persona. Y para poder demostrar, hermano, mi buen cristianismo se demuestra en las relaciones. Pero no le queremos dejar que Él trabaje en nuestra vida. Entonces el carácter es el más criminal en nosotros, es el que nos descubre, es el que nos dilata. Aunque si nosotros decimos que somos una cosa y tratamos la manera de querer hacerlo creer o convencer a alguien, pues luego quedamos descubiertos que no es así. Entonces el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder moldear la parte humana en la cual las manifestaciones de la carne encuentran la puerta abierta para activarse. Cuando hablamos de la parte carnal, vea lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Ahí está un elenco. Si de repente nos describe a nosotros, hermano, hay que pedirle al Señor que nos ayude. Digo pues andad en el Espíritu, dice Pablo. Os conviene andar en el Espíritu. Por eso es que se aconseja que una de las maneras para vivir en el Espíritu es estar más involucrado en las cosas de Dios. Sí, entre más se involucra usted en las cosas de Dios, menos tiempo tiene para pelear. Y se le va olvidando. Va perdiendo la costumbre. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos mezclamos con la actividad de iglesia, entonces se va a manifestar esta parte carnal. Dice andad en el Espíritu y no satisfagáis. Cuando dice los deseos de la carne no se van a ir nunca, pero no les satisfagáis. No les des el placer. Me buscaste ese pleito, no te voy a dar el placer. Yo recuerdo que cuando aconsejo, ¿verdad?, sobre infidelidades o estas cosas, a veces si hay una infidelidad en el matrimonio, la esposa que fue la dañada le da vergüenza. ¿Por qué le tiene que dar vergüenza a ella? La sinvergüenza es la otra, no ella. O en el caso contrario, el sinvergüenza no es él, son nosotros. Pero casi siempre, ¿verdad?, el mundo nos ha enseñado, ¿verdad?, de que te tomaron por el pelo y de que te han pisoteado y de que hoy a ella le hicieron mal y la gente anda escondida porque tiene vergüenza por lo que hizo el esposo o hizo la esposa. ¿Por qué? Los sinvergüenzas son los demás.
Pero eso nos ha enseñado el mundo, a que nosotros sintamos esa culpa, ¿verdad? Y por eso es que vienen las provocaciones, y es donde nosotros tenemos que decir, cada vez que vengan estas manifestaciones, no te voy a satisfacer. O sea, no me busque a pelear, hermano, que conmigo no va a pelear. Yo recuerdo en la guerra de Vietnam, no es que yo fui allá, yo estuve en otra guerra, pero en la película de Pelotón, recuerdo que capturan a unos japoneses, y este muchacho, desde que lo sacan de una cueva, él se está riendo. Ha visto que los asiáticos tienen mucho problema con entender otras lenguas, y ellos viven en su mundo. Entonces este muchacho, uno de ellos, cuando lo encuentran y están saqueando todo, entonces los soldados están muy molestos y le gritan, y él se ríe. Y el soldado se molesta mucho, que comienza a dispararle a los pies, y él sigue saltando y riéndose. Y tomo ese ejemplo para decir, que te sigan golpeando, pero no voy a ceder, pues. ¿Qué es lo que encontraron en Jesús? Para que el enemigo pueda, claro que va a ser más atacado, porque cuando usted quiere pelear y el otro se ríe, usted lo toma como burla. Pero la idea que yo le estoy dando es que usted no altere su tranquilidad y su paz, su dominio propio, por satisfacer a otra persona carnal que quiere manifestar su estado. No cedamos a eso. Por eso es que dice, no satisfagáis esos deseos de la carne. Pero esto ya viene en las cosas que aparecen en nosotros. ¿Qué más dice el 17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo esta ley, ¿verdad? De estas manifestaciones carnales. Y después viene todo un elenco en el cual aparecen todas las manifestaciones que de vez en cuando pues llegan a nuestra vida y afectan mucho nuestro estado espiritual y dañan la mayoría de cosas buenas que nosotros hemos intentado hacer para el Señor. Entonces se necesita tener mucho cuidado. Entonces hoy volviendo, ¿verdad?, siempre a Timoteo, en el versículo 6, Pablo da estas exhortaciones, porque si estamos hablando de que ten cuidado de ti mismo, es porque mi estado, si es espiritual, va a ayudar mucho a todas las personas que espiritualmente buscan de Dios. Pero si mi estado es carnal, entonces va a dañar mucho a las personas que sanamente están buscando de Dios. Entonces nosotros podemos ser de maldición, como podemos ser de bendición. Entonces, estas no son frases nada más que Dios llamó a Abraham a bendecir y yo soy bendito. No es por lo que hablo, por lo que digo, es por lo que soy. O sea, yo puedo fluir bendición si yo soy un verdadero cristiano. Los judíos se consideraban hijos de Abraham, y Jesús les reveló otro diagnóstico. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿por qué planean matarme? ¿Se recuerda cuando Jesús lo enfrentó? Dice, vuestro padre es otro. Nunca hemos tenido otro padre. Nuestro padre es Abraham. Ok, Abraham. Si Abraham es vuestro padre, ¿por qué ustedes buscan matarme? Si ustedes buscan matarme, les dijo él, vuestro padre es el diablo, porque él es homicida desde el inicio, pero Abraham no. Entonces no es una posición o una postura a la que yo, por eso es que hoy se ataca mucho el pensamiento cristiano del positivismo, que no es cristiano. La mente positiva, no, la Biblia enseña fe, pero la fe fluye en una persona consagrada y separada para Dios, no por tener una mente positiva,
No, es que yo creo que me va a salir bien y tengo un montón de problemas. No, eso es positivismo que no te lleva a nada. Entonces, hoy se usa mucho en los púlpitos, en las iglesias, este positivismo, ¿verdad? Y las declaraciones y los decretos. Si queremos, el hijo de la hermana tal anda metido en la droga, lo declaro libre. Durante ese tiempo no venga ministrado, instruido, separado de ese mundo y tocado por el Espíritu de Dios, tú sigues declarando lo que quieras. Hermanos, lo que tiene poder no es lo que yo declaro. Lo que tiene poder, ¿en qué se basa mi declaración? Y siempre fluye de las promesas que están establecidas en la palabra de Dios. Y esas promesas tienen principios en las cuales están asentadas, a las cuales se tienen que aplicar en la vida de los seres humanos. Si no se aplica tal declaración, no tiene validez. O sea, yo declaro que mis hijos sean ministros del Señor. ¿Cuál es tu tarea como padre? ¿Estás usando tu tiempo para instruirlos en la Biblia, instruirlos a que le sirvan al Señor? ¿Los estás trayendo a la iglesia cuando tú vienes? ¿Les estás enseñando? ¿Les dices que cuando un compañero les pegue en el colegio, que ellos no le agredan a su compañero? Le dice, pégale usted también. Porque si usted hace eso, ¿de dónde, ministro? Entonces, esos decretos y esas declaraciones a veces son vanas. Ahora, si nuestra vida está consagrada a Dios y usted está bien arraigado en lo que es las promesas de Dios, declare lo que va a funcionar. Pero si no, no. Si no fuera un mundo distorsionado, ¿verdad? Todo funcionara de la nada. Pero no, esto no funciona de la nada, tiene un principio. Tiene un fundamento, está sentado en algo. Entonces Pablo lleva que tengamos ese cuidado de nosotros mismos, una advertencia sobre la confianza que a veces nosotros adquirimos, y especialmente a los ministros, líderes y personas que ministramos a otros. La confianza que tenemos que tener, vea qué lindo cómo lo enseña, porque esta confianza en nosotros mismos y en la doctrina. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. La Biblia no nos manda que investiguemos la mala doctrina, pero sí nos exhorta a que aprendamos de los parámetros de la buena doctrina. Y cuando se habla de doctrina, se habla de principios fundamentados en la palabra de Dios. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Veamos qué nos dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero vea el 16, dice, toda la escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios. Ojo, toda la escritura es inspirada por Dios, la Biblia. Porque después vamos a hablar de las fábulas de vieja. Que no tiene nada que ver con la escritura inspirada por Dios, pero que son parámetros de fe para un pueblo cristiano. Yo vi, yo soñé. Vivimos en un mundo evangélico donde dejó la Biblia a un lado y ellos caminan por lo que ven, por lo que sueñan, por lo que piensan. Son fábulas de vieja. Eso no tiene ningún fundamento cristiano. Fui al cielo, hermano, y regresé de nuevo. Qué bueno. ¿Cuánto le costó? Son puras fábulas. No tienen un asentamiento cristiano, fundamento bíblico. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Solo la palabra de Dios. No el catecismo, no los libros por los grandes escritores evangélicos, no las historias ni los testimonios. Dice solo la escritura, que ha sido inspirada por Dios. Solamente esa es útil para enseñar. Entonces, cuando se habla de sana doctrina, se habla de todo principio que tiene un fundamento en la palabra de Dios. Si usted me va a corregir, corríjame con la Biblia. No con lo que vio en su pastor o con lo que vio en otra iglesia. Corríjame con la Biblia. Si usted me va a exhortar, exhórteme con la Biblia. ¿Por qué los consejeros no somos consejeros del mundo? Somos consejeros de cristianos. Un pastor no puede estar aconsejando a un mundano. ¿Por qué? Porque los consejos del pastor no es psicología, es fundamento bíblico. Y una persona que no tiene a Cristo, ¿cómo va a respetar la Biblia? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a buscar o va a tomar mis consejos? Y lo primero que le voy a decir, ve a orar y ayunar. No lo va a hacer. Entonces no puedo ser un consejero de una persona que no es cristiana. Se le puede dar un consejo no humano, como se hace con cualquiera, pero no se dale un seguimiento de consejería. ¿Por qué? Porque nos debemos a la palabra inspirada, que es la Biblia. Esa nos sirve a nosotros para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa, hermanos? Lo que más huimos en las iglesias es sentarnos en la oficina con el pastor, porque es que me va a gritar, me va a regañar, es que ya sé lo que me va a decir. O sea, a lo que más le oímos, eso, hermanos, es nato. Eso, desde que nacemos nosotros huimos a enfrentar a los padres. Y los padres no nos quieren matar, no nos odian, nos aman, nos quieren ayudar, nos quieren aconsejar. Ayer, viendo un programa de Vida al Límite, que lo llevan siempre a la psicología para descubrir por qué han caído en esa situación de comer mucho, y muchas veces descubren que tienen un trauma en la vida. Entonces, esta muchacha había sido violada en el colegio y no se lo había dicho a la madre, y llegó ya adulta, ¿verdad?, con sus kilos, y le dice: quiero hablar contigo. Y le dice: es que yo fui violentada en el colegio. La mamá se queda sorprendida porque ya habían pasado muchos años, y lo primero que le dice: ¿y por qué no me dijiste? Y usted sabe cuántas cosas escondidas hacen los hijos, y lo hicimos nosotros también, pero nunca tuvimos el valor de ir a enfrentarlo con nuestros padres, porque pensamos que íbamos a encontrar el padre agresivo. Y aunque tuviera razón, y aunque de repente me castigara, pero el mejor camino es ir y comunicarlo, porque cuando le pase la amargura, te va a aconsejar, te va a ayudar. Entonces es siempre basado a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿dónde se prepara este hombre? ¿Dónde puede alcanzar la perfección este hombre? En todo consejo, hermano, que esté basado en la escritura, que ha sido la inspirada por Dios. Entonces nosotros agarramos esto y decimos: esta es la palabra de Dios. Amén. Toda, porque la primera página dice: Pastor José Zúñiga, se la regaló la hermana tal, motivo su cumpleaños. La segunda, las editoriales donde se compra. Después ya viene, ¿verdad?, el glosario, la introducción, y ahí termino Apocalipsis y aparece un montón de mapas, y a veces tiene hasta agenda y todo. Entonces, todo esto no es la palabra de Dios, sino la que específicamente abrimos un libro, un capítulo,
y los versículos que leemos, esos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y esa es la palabra que nos aconseja, y esa es la palabra que nos educa, y es la palabra que nos lleva a nosotros a que podamos, hermano, crecer y alcanzar este nivel, ¿verdad?, de madurez en nuestra vida para poder tener esta defensa. Entonces Pablo dice: predica la sana doctrina para que seas un buen ministro de Jesucristo. Ese es uno de los problemas. Porque hoy el predicador está preocupado por vender su mensaje. Si yo soy un predicador, y esto va con todos los que predican acá y los que me pueden oír en todo el mundo, si yo soy un predicador, yo no soy un vendedor de una casa comercial. En una casa comercial tienen diversos productos, ¿verdad? Y entonces tienen sus agentes de venta. Yo iba a vender relojes. Entonces unos van a vender planchas, otros van a vender camas, otros van a vender electrodomésticos, otros van a vender televisores. Y entonces resulta que yo, como un agente de una casa, hoy le traje, hermano, para venderle un televisor. Y ustedes dicen: televisor, tengo 2 en mi casa. Entonces a usted no le interesa mi televisor, ¿verdad? Entonces el predicador no tiene que estar preocupado porque él quiere dar su mensaje. La Biblia es una botica. ¿Sabe lo que es una botica? Bueno, puede ser una tienda, puede ser pero etimológicamente la botica es una fábrica que produce medicamentos. Esa es la palabra etimológica de lo que es una botica. Entonces, la Biblia es como una farmacia. Y en la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos todas las promesas de Dios. Y los pastores deberíamos ser como una especie de médicos auxiliares del médico de médicos. Porque el médico o su médico de cabecera tiene una cartela clínica. Y no solamente el médico de cabecera. Cuando usted ya fue a los hospitales, también le abren una cartela clínica en la cual le van archivando todas las enfermedades que usted tiene. A mí todavía no me la han hecho porque no he ido. Pero hay personas que cuando van al hospital van a inserir su nombre ahí y van a buscar la cartela y sacan toda una biblioteca. Pero ahí está archivado todos sus males, los diagnósticos, el tratamiento, todo lo que ha seguido, y en base a eso ellos analizan y le dan una cura. No es así. Entonces usted no va a ir porque usted tiene gastritis y el médico allá en el hospital le dice: ¿sabes qué? Tómate esta pastilla para el dolor de estómago o para la fiebre. Y usted dice: yo no tengo fiebre. Entonces tiene que abrir la cartela clínica y decir de qué padece este paciente y de qué le puede estar produciendo esto, o es lo mismo que ya está establecido acá. Y dice: ok, me parece que estos son síntomas de esto y de esto, le vamos a dejar este medicamento. Pero el medicamento de cura está basado en el mal que las personas tienen. Entonces el predicador, hermanos, no es que viene a vender su mensaje, debe dejarse guiar por el Señor para traer la medicina que cada persona necesita. Entonces la preocupación del predicador es que usted se vaya con su medicamento a casa. Y no estoy hablando de medicamento farmacéutico, estoy hablando de la palabra justa que Dios tenía para usted en ese día, que es la palabra que usted venía a buscar para su vida, sea de sanidad, sea de liberación, sea de prosperidad, de lo que usted necesitaba, Dios se lo tiene que dar. Entonces no debe ser la preocupación del pastor, ¿verdad? De que yo, por ejemplo, nuestros cultos van en directo, ya van mis prédicas en directo, y mi preocupación no es: hey, publiquen mi predicación. Si salen
por las páginas cibernéticas debe tener un solo propósito: evangelizar. Pero no es que la gente vea YouTube y diga: ¡qué bravo ese predicador! ¡Qué revelación de ese predicador! Y ese es el fin hoy en la actualidad, de que el predicador quiere impactar con su mensaje. Quiere que la gente vea que es bravo para hablar, que tiene unas revelaciones de Dios, y a veces no le interesa ni a la gente a quien le estaba hablando. La única manera por la que se puede publicar un mensaje es solo por evangelizar. Cuando yo voy a revisar la página de nuestras predicaciones, 2 o 3 gatitos se la clican. Está bien. Si yo no quiero ser famoso, no. O sea, 300, 400, 1000. No, hermano. Si ya con 3 que me clican, 2 me ponen bendiciones, pastor, el otro me critica. Y ya con ese que me criticó, yo digo: cancelo rápido, me pongo mal. Mejor que no tiene que ser ese el fin, pues, hermano, de que yo voy a tirar un mensaje solo para que vean que el pastor Zúñiga. No, el fin es que la gente que lo lea le sea de bendición. Basta. Se terminó ahí. ¿Me entiende? Pero ese es como segunda opción. La primera es que ustedes se lleven lo que necesitan. En todo lo que ustedes puedan estar necesitando. Por eso les puse el ejemplo, ¿verdad? No les estoy diciendo que ustedes están enfermos, pero todos venimos necesitados de Dios a un lugar donde se adora a Dios. Y si venimos necesitados de Dios, queremos que Dios ese día pueda suplir eso que nosotros necesitamos. Y entonces, por eso es que dice Pablo: si tú te preocupas por la sana doctrina, entonces vas a ser un buen ministro de Cristo. El cuidado, hermanos, que tenemos que tener con esa sana doctrina que debe estar asentada en la palabra de Dios. Porque otro de los problemas es, y se ve a nivel mundial en la iglesia, y acá en la iglesia misma nosotros también se ve, y que se tiene que evitar, los mensajes alegóricos, en los cuales donde yo leo un versículo pero termino hablando de otra cosa. El cuidado del cual Pablo le dice a Timoteo es: cuando tú abras la Biblia y leas el Salmo 1 versículo 1, tú puedes pasar el tiempo que te han dicho hablando de ese versículo 1. Basta. No se vaya que el diccionario dice que, mire, ¿qué me interesa el diccionario? Dice que la palabra inspirada es la única. Usted fue a estudiar el diccionario, a agarrar otra cosa. Eso fue para usted, para poder tener la idea clara de lo que va a presentar. Pero a mí lo que me interesa es lo que leí: bienaventurado el varón que no estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedoras se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. De esto vamos a hablar, hermanos. ¿Quién es este bienaventurado? ¿Dónde están las sillas donde se sentó? ¿Dónde se sientan los burladores? ¿Por qué es bienaventurado? Hasta ese versículo. Ese es el cuidado que se tiene que tener, que ya no se ve hoy, ¿verdad? Todo el mundo habla de muchas cosas y entonces argumenta muchas cosas y sostienen muchas cosas. Yo he escuchado gente que saca un montón de cosas como de magia de acá de la manga, basados en un versículo, y dicen: esto es lo que Cristo quiso decir. Esos son los argumentos que ellos han recogido para decir qué es lo que Cristo quiso decir. Pero lo que Cristo quiso decir fue bien sencillo, porque está escrito ahí. Entonces no necesitamos tanta cosa, hermanos, para poder basarnos en el verdadero significado de lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Cuidarnos que lo que estoy diciendo está sentado allí, tiene fundamento ahí en el versículo donde yo leí, está apoyado por esa palabra de Dios. Si no, ¿para qué lo voy a decir? No sirve de nada. Estamos en el versículo 16. Perdón, versículo 7. Desecha las
fábulas profanas y de viejas. En el tiempo de Timoteo había mucha influencia de lo que era la literatura griega, y también estaban las especulaciones judías, sobre lo cual se manejaban todo lo que eran los maestros judíos. Todo eran especulaciones. Bueno, hoy en día abundan los amantes de las especulaciones. La gente le gusta eso. Tenemos un porcentaje muy alto de cristianos que sostienen su fe en especulaciones. Ellos no estudian la Biblia, ellos no se someten a ninguna enseñanza, ellos no siguen ninguna iglesia, ellos no siguen ningún pastor, pero no vaya a aparecer una figura ahí. Mire cómo se visten las cristianas. Mire que la otra cosa acá. Mire que este fue al infierno. Mire que esto acá. Y viven en especulaciones, pero ellos no asientan su vida en la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero la gente ama eso. Y basta que por Facebook leyeran una figura y clica, paz, ese dedo que siempre va lleno. Mi piache. Yo me divierto a veces viendo a la gente que critica, que murmura, que dice, que le redicen y que vuelve a decir y que opina la suya y que no sé qué, por cosas banales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero se vive en ese mundo, hermano, de especular, ¿verdad? Y que es dañino. Por eso es que Pablo le dice: desecha las fábulas profanas de viejas. O sea, ¿qué hago yo acá contándoles cuentos a ustedes? Si lo que necesitamos es que nos prediquen la palabra de Dios. Hay dos cosas que han desaparecido en lo que es el culto a Dios: la lectura de la palabra. Y no quiero fallar, pero hay gente que no lee la Biblia en toda la semana. Y la única manera de escuchar la Biblia es cuando se lee acá. Entonces yo recuerdo todavía muchos años atrás, cuando era cipote, dicen los salvadoreños. Si no entiende, bicho, pues. Cuando era niño, que los cultos tenían una participación de la lectura de la palabra. Podría ser un capítulo, como podía ser un salmo, y bien leído. Debe leerlo una persona que sabe gramática, que sabe leer, porque debe ser bien pronunciado. Y se hacía, esa es una cosa. La segunda es que se adora muy poco a Dios con cantos. Gracias, hermana, ya voy a terminar. Se adora a Dios muy poco. Y es culto de adoración a Dios. Pero las iglesias lo están perdiendo porque nos interesa las especulaciones, nos interesa el espectáculo. Tanto así, hermano, que a veces podemos venir equivocados, ¿verdad?, a nuestro programa dominical o a nuestro programa de culto y viene a ser como un show, donde todos venimos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿verdad? Y todo el mundo aplaude, pero se adoró a Jesús. ¿Pudimos ver a Jesús en la reunión? ¿O nosotros quedamos satisfechos con lo que hicimos? Yo prediqué bien, voy satisfecho. El otro cantó bien, él va contento. El otro sonó bien, también va feliz. Está bien, porque todo lo que yo hice quería que me saliera bien y eso me salió bien. Pero ese no es el fin del culto. O sea, el fin del culto era adorarlo a él. Pero se pierde, hermanos, y es parte de todo esto, y es parte del carácter del hombre. Por eso la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque puedes llegar a esa confianza que el hombre logra, ¿verdad?, y habilidad por familiarizarse con lo que hace.
Si una persona principiante se sienta en ese teclado para sonar, primero hay que rogarlo, segundo va a subir temblando y tercero, ese día siente todo el mundo encima. Pero si yo le digo a la Rulana que se levante, ella se levanta tranquila, va, se sienta y suena. Porque uno se familiariza con lo que hace. Y esa confianza es la que Pablo dice que el hombre debe tener cuidado. Porque cuando vas confiado a lo que vas a hacer, te desconectas. ¿De quién dependes? Nos sentimos tan hábiles, tan profesionales. Y sucede mucho en los que ministramos, en los que sabemos. Porque ya sabemos lo que vamos a ir a hacer. Y todo aquel que ejerce un ministerio sabe, ¿verdad? Que cuando uno inicia, tiembla y está, hasta se le cruzan las palabras. Pero conforme lo va haciendo, ya después ya no necesita ni estudiar ni nada, porque ya sabe lo que va a hacer. Esa confianza es la peligrosa. ¿Por qué? Porque tanto logra esa confianza el hombre que al final termina hablando disparate. Hay un ministro que ya murió hace años, muy usado por el Señor, muy famoso también, pero sus días los terminó muy mal y le seguía mucha gente. Pero todos los días se levantaba y cuando se reunía con sus pastores les decía: esta noche estuve con el Señor y me reveló esto y esto. Entonces ellos vivían solo de esas revelaciones. Y algunas revelaciones de esas, la gente que lo vio, a mí no me consta, me lo han contado, la gente que vio eso decían eran cosas fuera del contexto de la Biblia. Pero es que el hombre se familiariza tanto con las cosas de Dios que después pierde el temor y el cuidado que tiene que tener para depender de Dios. Y al final termino: yo quiero dar lo mío, no me interesa lo que Dios quería dar ese día, yo quiero dar lo mío. Y si lo mío fue aceptado y fue aplaudido, hermanos, soy un buen ministro. En cambio, Pablo dice: si tú te preocupas por enseñar y dar la sana doctrina, entonces serás un buen ministro de Cristo. Vea qué preocupación, hermano, y qué tarea más delicada para nosotros los predicadores y todos los que enseñamos. Tanto así que hay otras cositas más. Por ejemplo, dice el versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Vea lo que dice, 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra. Dicen que cuando tus argumentos ya no sean escuchados, pueden escucharte con tu ejemplo. Porque nos llenamos mucho la cabeza y usted va a ver gente que discute con cosas y con argumentos y con temas, bla, 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 y todo el mundo le huye, no quiere saber nada de ellos. Porque la mejor manera de ser oída es el ejemplo. Si no ven el ejemplo, podemos tener buenas enseñanzas, pero la gente no quiere escucharnos. Porque cuando uno está sentado y ve al predicador y ve al que está delante, uno dice: pero es que él no lo hace, pues. Eso nos pasa a todo lo que pisamos esta plataforma acá. Es que él no lo vive. Entonces la gente está que se restriega en la silla y agacha la cabeza y hace otra cosa. Cuando usted vea que la gente en el auditorio está que hace otra cosa, no le están poniendo atención. El que se duerme está poniendo atención porque ya está concentrado hasta que se quedó dormido. Pero el que está molesto y moviéndose, ese no. Entonces, ¿por qué, hermano? Por eso es que Pablo nos dice a todos, ¿verdad? Los que predicamos esta palabra, sea en la calle, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en un púlpito, dice que tenemos que ser ejemplo de los creyentes en palabra y conducta, amor y espíritu. Si es la mejor manera para que te escuchen, para que nos escuchen, el ejemplo. Ocúpate de la lectura, entrégate a esa lectura de la palabra de Dios. La exhortación y la enseñanza. La exhortación, que no es un ataque, hermanos, por favor. Yo he escuchado oraciones donde los hermanos que no vinieron: Señor, dale fuego a la casa para que la dejen, santo Dios. O sea, ese es un ataque agresivo, violento. Ese es, hermano, eso es una cosa. Hoy se estuvo duro el Señor, hermano, nos exhortó. Yo le pregunto: ¿qué es exhortación?
Exhortación es aconsejar. Eso es exhortación. Te aconsejo basado en el amor, con la paciencia. Te estoy diciendo que debe congregarse, hermano, en el amor del Señor, por favor, mire. Pero no es, ¿por qué no vino a la iglesia, hermano? Se va a ir al infierno. Tanto así que el pobre hermano que no vino a una actividad nuestra anda huyendo por todo un mes porque sabe que ya oraron contra él. Y hoy lo están esperando para retarlo. Y todavía queremos que venga a la próxima reunión, no viene. Fin que nos pase la amargura. Porque nosotros creemos que eso es lo bíblico, molestarnos y atacar. Y no es verdad, hermano, no es verdad. Tanto así que si queremos más gente, tenemos que tener más control para exhortarlos. Qué bueno que vino hoy, hermano. Aunque yo por dentro no esté contento porque casi no viene. Pero qué bueno que hoy vino. Le esperamos la próxima reunión. Entonces, es parte, hermano, de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Hablando cómo viene ordenado un ministro o cómo viene delegada la autoridad a las personas que ministramos o que predicamos. Dice, no descuides el don que tiene que ver con los dones del Espíritu que fluyen en una persona, dados por el Señor. Ojo, porque a veces creemos que nosotros ponemos las manos y recibe don. Yo te di un don. Los dones son del Espíritu Santo y los da Dios. Tanto así que cuando se habla que el presbiterio, que es el cuerpo pastoral que pone sus manos sobre un nuevo ministro, eso solamente señala compañerismo y relación. O sea, cuando se pone las manos, le estamos diciendo a la persona, bienvenido a nuestro club de pastores. Hoy vamos a trabajar juntos. Hoy ya tengo a alguien más que va a llevar la carga que yo llevaba. Vamos a ser compañeros de milicia. Vamos a trabajar juntos. Pero mis manos no despidieron nada. Porque todo lo poderoso viene de arriba. Viene de Dios. Entonces no somos nosotros los hombres a dar dones o a dar llamamiento a las personas. Pero Dios en ese llamamiento da un don, y acá le dice Pablo a Timoteo, no descuides ese don que te fue impuesto, ¿verdad? Te fue dado por profecía y por la imposición de las manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo. Póngase de pie, por favor. No te consientas tanto, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No te consideres tan que no eres nada. Solamente fluyendo en el poder de Dios, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos una iglesia en crecimiento, somos un semillero. Hemos visto fluir ministros de acá mismo, en la cual Dios nos señala y nos ayuda a poner la confianza en ellos. Y a mí como pastor no me gusta que nadie los pisotee, aunque sean inexpertos. ¿Por qué? Porque fueron llamados por el Señor. Y en el ejercicio del ministerio se va aprendiendo, se va creciendo, se va avanzando. Entonces nadie puede venir a tenerte en poco ni de menos. Porque orgullosamente uno podía decir, ¿y por qué Dios no te llamó a ti, sino que me llamó a mí? Humildemente uno no lo dice, pero la otra persona debería de saber, si Dios lo llamó, es porque vio algo que yo no tengo. Es porque sabe algo que yo no sé. Dice que David respetó mucho a Saúl. Y Dios mismo, curiosamente, en algunos reclamos que le hace a David más adelante, le dice, recuérdate que yo te di la casa de tu Señor. O sea, como una expresión de respeto
de Dios todavía hacia Saúl, por haberlo llamado él. Yo te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di esto de tu Señor. Así lo trata Dios a Saúl. Y David había entendido eso. Qué lindo, hermanos, cuando en la iglesia nos alegramos porque Dios levante hombres y mujeres al servicio de su obra. Pero no me levante a mí, que yo sea un pionero para sostener a esa persona llamada en su nuevo ministerio y motivarlo y ayudarle. Nosotros nombramos pastores acá, y desde el momento que los nombramos pastores, yo le digo pastor, 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 pastor. Cuando uno lo nombra pastor por primera vez, uno siente que lo están ofendiendo, uno se siente mal que le digan eso, se siente, no, debe acostumbrarse. ¿Por qué? Porque es parte del llamamiento de Dios, de todo lo que Dios nos ha ido dando. Y la persona debe considerarse útil para el Señor y dispuesta para crecer en ese ministerio, pero que nadie tenga en poco tu juventud o tu inexperiencia. Sea ejemplo en doctrina, en palabra, en amor, en espíritu. Aprenda, cuide de respetar la palabra de Dios, sea ejemplo de los demás. Y entonces dice, serás un buen ministro de Cristo. Cierre sus ojos.